La maestra Erika, mi nombre es Aranzazú Gómez Maldonado y vamos a hablar un poquito sobre el tema de valoración de riesgo de violencia. Parte de nuestro índice, de nuestro temario, lo que vamos a ver esta noche es definición, tanto de lo que es la agresión, así como la violencia, también la violencia por la Organización Mundial de la Salud, tipos de violencia, en un segundo tema los factores relacionados a la violencia, sin entrar tanto a detalle todavía a lo que es la valoración de riesgo de violencia. Posteriormente, los antecedentes de esta evaluación, de esta valoración. Conocemos el precedente de la peligrosidad. Posteriormente, el modelo de riesgo, necesidad y responsividad. En un cuarto tema, nos vamos a adentrar ahora sí al riesgo de violencia. Y en la última, las hojas de codificación tanto de HCR20 así como de SAPROF. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es agresión y violencia, parte de nuestras definiciones. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos elementos? Todos los que podemos estar dentro de esta plática o todos los que podemos estar dentro de esta plática compartimos una característica, por ejemplo, la agresión. La agresividad es un instinto natural, un instinto de supervivencia que hombres y mujeres llevan consigo desde su nacimiento y que comparte con los animales, ¿no? Parte también de la naturaleza nos lleva a ser agresivos. Es un instinto que nos sirve para estar alerta, defendernos y adaptarnos a cualquier entorno. Por lo tanto, las características que corresponden a la agresividad es que es totalmente biológica, es instintiva, ¿no? Incluso podemos ver en algunos menores, en algunos bebés, por ejemplo, cuando te vas acercando, te avientan tu manita, ¿no? Entonces, es o corresponde a la característica de la agresividad. ¿Por qué? Porque es un instinto natural. También nos dice porque está regulada por reacciones neuroquímicas. Un poquito más adelante vamos a hablar de esos factores biológicos que pueden influir en la agresividad de la persona. Bien, entonces, características generales de la agresividad es un instinto innato, es un instinto con el cual nacemos para una supervivencia, para la defensa y adaptarnos al entorno. Y un segundo concepto está relacionado con la violencia. La violencia tiende a ser una conducta totalmente multifactorial y antigua. ¿A qué se refiere esto? La violencia no solamente se va a deber a uno de los factores. No podemos decir que una persona ha cometido un acto violento por ejemplo, ¿no? Estaba jugando alguno de estos videojuegos de contenido violento, ¿no? Por ejemplo, Call of Duty, entre otros. No es únicamente porque estaba jugando, sino que se suman otros factores: interacción, un núcleo familiar primario disfuncional, desintegrado, desorganizado, e incluso podríamos hablar de un núcleo familiar contaminante, porque tanto mamá o papá, alguno de los hermanos, realiza conductas antisociales. Bien, entonces se va sumando otro factor. No podemos decir, les decía, incluso que una persona es violenta porque escucha música tendiente a narcotráfico, drogas, ¿no? Sino que hablamos de una perspectiva multifactorial, tanto de una perspectiva biológica, psicológica, social y cultural. La violencia es por ello que se menciona que es multifactorial, se debe a diversos factores y también es antigua. Por violencia puede entenderse una especie de agresividad distinguida por maldad, falta de justificación, ilegalidad y también la ilegitimidad. ¿No? Son las características de esta violencia. Cabe hacer mención que la violencia también es una conducta aprendida. Y al ser una conducta aprendida a través de una teoría del aprendizaje social, hemos visto algunos videos, por ejemplo, en donde el papá realiza una acción y el niño la reproduce de manera parcial o total. Bien, por lo tanto, la violencia es una conducta aprendida. ¿De qué otros espacios se puede aprender esa violencia? No solamente en la familia, sino también con amigos, los barrios, colonias, en donde muchas personas se van desarrollando, ¿no? Porque es muy común ver en estas colonias, por ejemplo, que son consideradas como hotspots o puntos calientes, que se da la venta de droga en la esquina,
hay un grupo que tiene adicciones, por ejemplo, y precisamente se pueden escuchar disparos, ¿no? De armas de fuego. Bueno, estamos hablando que también se mimetiza o se imita esta cuestión y se aprende, ¿no? De la violencia. Entonces, esas son nuestras diferencias. La agresividad es innata y la violencia es una conducta aprendida. Y también con las características de multifactorialidad y antigua. Vamos con la definición de violencia por la Organización Mundial de la Salud, quien define la violencia como el uso intencional de la fuerza. Cuando nosotros hablamos de este uso intencional, por ende, podemos definir que también existe una capacidad volitiva. ¿A qué se refiere esta? Que existe una voluntad. Quiero hacer daño, quiero ver a esta persona que sufra, por ejemplo, es el uso intencional. Tengo la voluntad y conozco ¿qué tipo de resultados o consecuencias pueden tener estos actos? Al utilizar la fuerza, algún poder físico, por ejemplo, también esta violencia de tipo psicológico, amenazas, amagos contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. ¿No? Aquí nos está hablando sobre esos destinatarios de la violencia. Precisamente establece, puede ser tu persona, una tercera persona, un grupo o podemos hablar de toda una comunidad. Por ejemplo, en un ataque terrorista que cause o tenga muchas probabilidades de causar, cuáles son los efectos o consecuencias, las lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Podemos hablar también de una privación de derechos, una privación, por ejemplo, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, y todo este fenómeno conlleva al tema de la violencia. Lamentablemente, el hablar de lo que es esta conducta aprendida de la violencia en la actualidad es un tanto, podríamos mencionarlo, drástico, ¿no? Es un término que lamentablemente ha llevado muchas consecuencias, que estamos viendo una violencia que probablemente por la normalización que existió durante mucho tiempo, nos percatamos de aquellos alcances de la violencia, ¿no? Recientemente se han visto algunas redes sociales, algunos testimonios de mujeres que han sido víctimas por parte de sus parejas sentimentales, ¿no? Y les digo, es algo que se está visibilizando actualmente. Sin embargo, llama la atención porque ahora quien está realizando ese tipo de conductas son personas, por ejemplo, menores de edad, son niños, niñas, adolescentes. Recientemente veía el caso de Maya, de la víctima Maya, que fue apuñalada 47 veces por su expareja sentimental al comentarle, ya no quiero tener una relación contigo. ¿No? Tan solo por citar alguno de estos casos, también hablemos de Norma Lisbeth, en donde esta niña, Norma, estaba en una escuela, empieza a tener o es víctima de una violencia escolar, un acoso escolar, posteriormente se quedan de ver en un espacio y la agresora en este caso empezó a golpearla en repetidas ocasiones. La víctima llega a su casa, le dice a su mamá que se siente un poco mal, se va a acostar y ahí pierde la vida, ¿no? Entonces, son datos que son recientes, les decía, se está visibilizando esta violencia y una invitación principal para que ustedes analicen la valoración de riesgo de violencia es no normalicen ningún tipo de conducta, ¿no? Desde algo tan sencillo como películas, canciones, así como este tipo de actos que estábamos comentando, apuñalar a una pareja sentimental, el realizar o hacer el bullying, ¿no? El homicidio, feminicidio y otro tipo de temas relacionados con la violencia es parte también de visibilizar cuáles son las consecuencias. Tipos de violencia también la OMS divide la violencia en 3 categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia. Tenemos una violencia autoinfligida, puede ser un comportamiento suicida o autolesiones. Podemos ver una pequeña imagen aquí del lado izquierdo y se nos habla precisamente de ese tipo de violencia que va dirigido hacia la misma persona, el cutting, por ejemplo. Tenemos también la violencia interpersonal, ya está dirigida a una tercera persona. En cifras, ¿cuáles podemos encontrar? Tenemos violencia familiar, que incluye menores, la pareja y personas de la tercera edad, así como violencia entre personas sin parentesco.
¿no? Entonces, es alarmante el tema de la violencia interpersonal dirigida a terceras personas. Incluso se puede dar por tener, por ejemplo, una jerarquía dentro de un grupo de delincuencia organizada, el formar parte, por ejemplo, de alguna jerarquía de un grupo de otra naturaleza, pero enfocado a actividades criminales. Entonces, todo ello que estamos hablando va enfocado a la violencia interpersonal, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos podemos percatar: violencia en el noviazgo, en la pareja, violencia familiar, enfocado a estos grupos vulnerables, pero también violencia a personas sin parentesco. Tenemos la violencia colectiva, política, social y económica. La naturaleza de estos actos violentos, tanto la autoinfligida, tenemos la interpersonal y la colectiva, pueden ser de manera física, sexual, psíquica, que se incluye también privaciones, descuido. ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser algunos factores relacionados a la violencia desde una perspectiva biopsicosocial cultural? Vamos con la primera parte. ¿Qué factores biológicos podrían influir en que una persona se torne violenta? Voy a regresar a la pantalla. Factores relacionados con la violencia desde una perspectiva biopsicosocial cultural. Tan solo vamos a mencionar algunos, no nos vamos a adentrar tanto al tema de los factores biológicos. Estos son los más importantes. Por ejemplo, tenemos aminas biógenas, el funcionamiento de la dopamina, serotonina. Recientemente se están enfocando las investigaciones a la escasa producción de serotonina en las personas, que generan o que tienen como consecuencia el aumento de esa agresividad, de ese instinto innato. Recordemos que la violencia no solamente se va a deber a un factor. Si nosotros sumamos, por ejemplo, la escasa producción de serotonina, que desde una perspectiva psicológica tenga baja autoestima, desde una perspectiva también social, que interactúe en medios violentos, por ejemplo, en casa, en la comunidad. Si hacemos la suma de todos esos factores, vamos a tener también una probabilidad de que la persona cometa una conducta violenta, ¿no? Entonces, les decía, recientemente la serotonina ha tenido mucha participación. Se está teniendo también el estudio más profundizado de cuál es la influencia de la serotonina en el comportamiento delictivo. Algo que no podemos dejar de lado es el funcionamiento cerebral. Sabemos que cada uno de nuestros lóbulos cuenta con diversas funciones, entre ellos el lóbulo frontal, que se encarga del control de impulsos, por ejemplo. Por lo tanto, en ese control de impulsos nos podemos percatar que si la persona cuenta con una lesión, una craneotomía, puede generar también una conducta de manera violenta. ¿En qué sentido? En un caso práctico, esta persona que se encuentra en una institución penitenciaria y que está sentenciada por el delito de violación a un niño. Parte de la historia de vida, desde que era pequeño, estaba en la primaria, señalaba que sus compañeros hablaban de su sexualidad, ¿no? Entonces ya se notaban aquellas características paranoicas. Posteriormente, cuando está en la adolescencia, decide ir a los Estados Unidos a trabajar. Por lo tanto, emigra a esta población y sí, empieza a laborar en construcciones. Yo creo que en algún momento ustedes han visto unas estructuras enormes de lo que es de metal, por ejemplo, para la construcción de edificios, y una de estas pasa a lesionar a este sujeto. Posteriormente regresa a México derivado de esa enfermedad. Le dan un trabajo ahora como personal de intendencia de una escuela primaria, y empieza a vigilar como ese movimiento de los niños. Se percata que por un niño, al no vivir tan lejos y al tomar plática con él, dice: no, es que mi mamá va a trabajar, por eso yo me voy a mi casa solo. Entonces lo engaña, le da un videojuego y abusa sexualmente de él en diversas ocasiones, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cuál es el componente cerebral que puede influir en la conducta delictiva.
pero previamente ya tenía también una historia de abandono. Les decía sobre estas ideas paranoicas que estaba presentando desde la niñez, ¿no? Son varios elementos, varios factores. También dentro del cerebro tenemos el funcionamiento de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que te permiten captar emociones fuera de tu persona. ¿Desde qué perspectiva lo podemos ver? No sé si les ha ocurrido que una compañera o una amiga está riéndose y tú no sabes por qué, pero terminas también realizando el mismo acto, ¿no? ¿Por qué? Porque tus neuronas espejo están tomando en consideración que otra persona está riendo y empatizas con esa situación. En personas que son psicópatas, por ejemplo, este funcionamiento es mínimo en la cuestión de las neuronas espejo, ¿no? Entonces lo podemos ver incluso desde que una persona, comúnmente decimos, bueno, está embarazada y nos pasa el sueño. La verdad es que cuando uno empieza a bostezar, pues obviamente también estas neuronas espejo retoman esa imagen y reproducen la misma acción. Dentro del cerebro tenemos el funcionamiento de nuestro sistema límbico en las estructuras más primitivas de nuestro cerebro, por ejemplo, la amígdala, que se encarga de tomar en consideración estas emociones, regularlas, ¿no? Hemos tenido varios casos y tendientes a la violencia en donde un sujeto que se encuentra afectado, que tiene un tumor, ha generado diversos actos, les decía, por ejemplo, Charles Whitman, que sube a una torre muy alta y empieza a dispararle a las personas. Él deja una carta porque presentaba hipergrafía. ¿A qué se refiere? Escribía bastante. Encontraron muchas libretas llenas de toda esta letra que realizaba. Y al hacer la lectura, él pide de la manera más atenta, y una carta también dirigida al padre, que pudieran revisarlo de su cerebro, porque él sentía que había algo malo. Cuando realizan la necropsia, sí, se percatan que había un tumor que estaba presionando la amígdala y que también generaba hipergrafía, pero también en otro de los elementos, actos de manera violenta. El aumento de la agresividad es por ello que sube a una torre y le dispara a las personas. Cabe hacer mención, nuevamente, es un ente multifactorial porque se establece que Charles Whitman tenía el conocimiento por haber estado en la milicia, pero también un abandono por parte del padre. Pasamos a otra explicación de los factores biológicos, por ejemplo, las hormonas sexuales. Se ha establecido, derivado de estudios, que el aumento de la testosterona, por ejemplo, en hombres, también provoca ese aumento en la agresividad. El sexo, ¿quién es más proclive, por lo tanto, en atención a estas hormonas sexuales, a cometer una conducta violenta? Los hombres, ¿no? Incluso también en estadísticas, ¿cuántas personas en comparación, por ejemplo, pierden más la vida? Sabemos que quien pierde más la vida es el hombre que las mujeres. Las situaciones son totalmente diversas y entre ellas es que los hombres se encuentran relacionados con conductas de riesgo. Por lo tanto, podemos señalar que sí, el sexo influye en la agresividad y violencia. Tenemos la siguiente, que es la edad. De estadísticas de salud pública se establece que el grupo de mayor riesgo para cometer conductas violentas se encuentra de los 20 a 29 años. Todo esto parte, les decía, no se está considerando todas las teorías, todos los estudios que se han ejecutado o realizado. Sin embargo, estamos haciendo mención de algunos que son muy importantes. Desde una perspectiva psicológica, algo que vamos a mencionar es parte de la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional nos permite, en este momento me siento iracundo, por ejemplo, en este momento me siento triste, con sorpresa, aversión. Por lo tanto, en ese sentido, si tenemos una escasa inteligencia emocional, sumemos, les vuelvo a repetir, un componente de sexo. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, ya tenemos algunos factores de riesgo, con una baja inteligencia emocional. Desde que supuesto, los hombres cuando son pequeños se les castra emocionalmente. ¿A qué se refiere? Un niño se cae, empieza a llorar, papá o mamá, por ejemplo, algún familiar le dice no llores, ¿no? No seas débil, no seas alguna otra palabra, la persona se levanta e inconscientemente se está generando una castración emocional.
Yo como hombre, por ejemplo, no puedo sentir estas emociones o no puedo reconocer las emociones porque es un signo de debilidad social. Por lo tanto, cuando se sienten iracundos, que es una emoción básica, esta ira, no saben cómo actuar ante esta situación. Sumemos un componente también psicológico de una baja capacidad, por ejemplo, de ideación. Sumemos una baja capacidad, por ejemplo, de sentir estas frustraciones. Por lo tanto, vamos enlazando cada uno de estos elementos, la ira como emoción básica, la carencia de empatía, que es una habilidad social fundamental y que esa empatía también tiene una base biológica, como mencionábamos hace un momento, presentan hostilidad, evaluación negativa de situaciones y personas, un trastorno de la personalidad, generalmente los encontramos en mayor riesgo los del clúster B, por ejemplo, los histriónicos, narcisistas, antisociales. Impulsividad. Cuando una persona es impulsiva, que vamos también a la parte del funcionamiento del lóbulo frontal, tiene una baja capacidad previsora. Esto quiere decir que no tiene la capacidad de ver consecuencias futuras. Por lo tanto, también se va sumando a los factores de riesgo. Tenemos desde una perspectiva social, la familia. ¿Qué tanto se establece una funcionalidad? Hablemos de un núcleo familiar primario, por ejemplo, desintegrado, incompleto, disfuncional, desorganizado, les decía contaminante. Mi papá está en la cárcel, mi mamá no se encuentra con nosotros, se fue a trabajar a otro estado de la República, se fue a Estados Unidos. Entonces es importante el componente de la familia, dado que se establece que también es el núcleo, el primer núcleo de interacción de la persona. Tenemos otro elemento, la educación, introyección de normas y valores de convivencia. Estas normas y valores se da desde varios ambientes. Uno de ellos sabemos que es la escuela, ¿no? Ahí te van enseñando, por ejemplo, tienes que compartir este objeto. No, no quiero, ¿no? Y es persona que probablemente se encierra en esa situación de no, no quiero compartir nada. Bien, entonces, ¿de qué otra forma tienes que ser respetuoso? Si, por ejemplo, algún compañero tuyo dice algo que no te parece, esperas a que termine su intervención, levantas la mano y posteriormente no estoy de acuerdo por esto, ¿no? Entonces, se puede dar desde un ámbito escolar, pero pues obviamente sabemos que la educación por excelencia inicia desde el hogar. Ya tenemos el estudio de la familia, pero ¿qué pasa si crece en un hogar de acogida, por ejemplo, o en un hogar sustituto? Les decía, porque mamá y papá están en la cárcel. Y al estar en la cárcel deben de crecer, por ejemplo, en Casa Sol, al menos aquí en Puebla, porque no tienen otro familiar que pueda hacerse cargo de ella o de él. Entonces, no se genera esa introyección de normas y valores de convivencia. Existen también patrones que a pesar de estar mamá, de estar papá, estar ambos, mamá, mamá, papá, papá, etcétera, se pretende crear y fijar normas, pero estas normas son laxas, ¿no? Y ya te regañé, pues ahora te abrazo porque ya te regañé, ¿no? Entonces, esto es parte también de la educación, no se le permite una introyección de normas y valores de convivencia. Cuando esta persona, este niño, niña o adolescente se te acerca, oye, es que tengo este problema, sí, yo también pasé por lo mismo, pero no pasa nada, ¿no? Échale ganas. Entonces, no se da una interacción y una comunicación familiar. Desorganización social, tenemos, por ejemplo, la cuestión del acceso a las drogas y el capital social. Cuando se estudia criminología, ustedes saben que uno de sus objetos de estudio es el control social. Tenemos dos tipos de control social, el formal y el informal. El primero, que es el formal, está enfocado a autoridades o al Estado mismo con sus instituciones que tienden a fijar, les decía, estas autoridades que puedan realizar el control. Por ejemplo, si van a hacer una detención, ¿quién la puede hacer? Generalmente quien la realiza es un policía, es parte de un control social formal. Si cometes un delito, ¿a qué lugar o espacio te debes de ir? Pues sabemos que a una institución penitenciaria, ¿no? En este supuesto hablamos de un control social formal. Y el control social informal también te fija reglas, también establece mecanismos para controlar a los miembros de la sociedad, pero no están revestidos o facultados por el Estado para imponer sanciones. Ejemplo,
¿Quién te fija que debes de llegar a casa a las 4 por ejemplo, a las 4 de la tarde, porque sales a la 1 de la escuela, a más tardar, ¿no? Si vas a salir con tus amigos, que debes de estar a las 10 de la noche, que no puedes llegar bajo el influjo de alguna sustancia etílica tóxica. Pues la familia también opera como un control social informal. Las escuelas, los trabajos, por ejemplo, van enfocados a un control social informal. En el libro de Perfiles Criminales de Vicente Garrido, establece el control social informal, pero también como un capital social. Recibe también el nombre de capital social. Cuando hay una disminución de capital social o incluso también la falta de interacción en ese capital social, aunque yo veo que le estén robando al vecino, no, pues no me está robando a mí, no pasa nada, ¿no? Entonces, ello también es uno de los factores que está influyendo en la comisión de conductas de tipo violento. Aquí tenemos otro elemento, exposición a violencia, ¿no? Es muy común ver, lamentablemente acá en México, este tipo de imágenes. En la detención de algún narcotraficante, por ejemplo, toman toda la población, esa población pues por miedo apoya a los delincuentes y es prácticamente una conducta de todos los días, ¿no? Ya sea una exposición a una violencia real o virtual. Culturales. Lamentablemente tenemos una normalización de la violencia, ¿no? En los medios de comunicación se encontró un cuerpo, ay, al menos fue un cuerpo, solamente una víctima, ¿no? Entonces es parte de una normalización de la violencia. Es que el bullying pasaba también en mis tiempos, solamente que ahorita ya recibe un nombre, normalización de la violencia. Me pega porque me quiere, nuevamente normalización. E incluso se llega a enaltecer la violencia. ¿En qué supuesto? A partir de santos, por ejemplo, Malverde. Conocemos que Malverde es el patrón de estas personas que, por ejemplo, lo ejemplifican, por ejemplo, lo plasman de esta forma, en donde Malverde le roba a los ricos para dárselo a los pobres. Lo hemos visto en otras películas, Robin Hood, y se enaltece tanto esta violencia, lo vimos también con la detención del Chapo, en donde había hasta personas que llevaban una playera con su rostro como simbolismo del apoyo que se le daba al Chapo. ¿Ok? Tenemos también creencias de contenido destructivo en la Santa Muerte, santerías, por ejemplo, y normas culturales. Estas normas que van enfocadas a permitir la violencia en muchas poblaciones. Bien, solamente son algunos de los factores relacionados al tema de violencia de manera general. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la valoración de riesgo de violencia. Uno de los elementos es la peligrosidad. Cuando se inicia el estudio de la criminología a partir de 1789 con el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente por parte de Lombroso, se fija la atención de un delito a la persona que cometía ese delito. Bien, sí, inició de manera errónea, porque en algún momento decía César Lombroso, si la persona tiene estas características físicas, probablemente va a delinquir, ¿no? Los pómulos pronunciados, la nariz con su base ancha, la barba rala, ¿cuál es esta? Pues un pelito por aquí, otro pelito por aquí, ¿no? Entonces, cuenta con esas características. Se asemeja ¿qué? A un mono. Recordemos que César Lombroso, para la teoría, se ve alimentado de la selección natural, o la teoría de la selección natural de Charles Darwin, y establecía la persona como se asemeja a un mono es alguien que no ha evolucionado y de manera nata tiene la proclividad de cometer conductas de esta naturaleza, conductas criminales, conductas antisociales, delitos, ¿no? Porque de manera innata ya tiene esas características semejantes a un mono. Posteriormente va evolucionando, tenemos otros personajes evangelistas de la criminología, por ejemplo a Enrico Ferri, que aumenta un componente social para la explicación de la conducta. César Lombroso, que ya lo habíamos mencionado desde la perspectiva de la antropología criminológica, y tenemos a Garófalo. Garófalo
utiliza el término de peligrosidad en Italia. Inicialmente lo estableció como temibilidad en 1878 y posteriormente en su libro Criminología de 1885 ya la menciona como una peligrosidad. Vamos a detenernos un poquito en este tema porque ya no se puede utilizar peligrosidad en un dictamen, en una evaluación de riesgo, entre otros. Sbeck nos establece que existen 5 momentos que ha pasado esta peligrosidad. La primera etapa o el primer momento está caracterizado por la intuición y la subjetividad, un juicio clínico que generalmente realizaba un profesionista en derecho. En este mismo sentido, la persona presenta características de este tipo, no ha evolucionado, por lo tanto, es muy probable que él siga cometiendo delitos, ¿no? Esa sería la primera etapa o el primer momento. Posteriormente evoluciona la peligrosidad, ya tiene una amplia aceptación en los tribunales de la época en donde predominaron las investigaciones empíricas. Cuando hablamos de una investigación empírica es porque está sustentada ¿en qué? En la observación. Es su principal técnica, la observación y la experiencia, ¿no? Bueno, yo ya conozco a alguien con estas características físicas que se comporta de esta forma, roba, ha abusado sexualmente, ha matado. Entonces, la peligrosidad que tiene, sí la presenta, la peligrosidad. Posteriormente tenemos la tercera etapa que surge a mediados de los años 90 y su principal desarrollo se centra en el uso de métodos actuariales, la entrevista y el expediente. En las instituciones penitenciarias, por ejemplo, les comentaba la maestra Erika, yo estuve trabajando 8 años en instituciones penitenciarias y en algunas lamentablemente siguen utilizando estos términos, ¿no? Sobre la peligrosidad, la capacidad criminal, que desde la perspectiva de la criminología clínica conocemos como los radicales criminógenos. ¿A qué se refiere? Si tú haces un análisis de la agresividad, la impulsividad, el egocentrismo, tienes como resultado la inintimidabilidad y también la capacidad criminal, ¿no? Son algunos elementos que se determinan. Actualmente no podemos tampoco utilizarlos, el término de la capacidad criminal, por ejemplo, se está ocupando el término de riesgo, pero desde una perspectiva institucional. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Lo que sí podemos retomar como un avance de esa peligrosidad, que no solamente decías, bueno, es una peligrosidad que sí se presenta o no tiene peligrosidad. Esa es otra característica de este elemento, de la peligrosidad. No tiene como tal un peligrosómetro, ¿no? También lo mencionábamos allá en las instituciones penitenciarias. No tenemos un peligrosómetro que si la persona cometió, lo pretendían hacer de esta forma, cometió secuestro. ¿Cuál sería la peligrosidad? Hay algunas bases que todavía sigue manejando este término. Y te ponía alta, media, media baja, baja, ¿no? Entonces eran como estos rubros que se establecían, pero no existía algo objetivo que te dijera, bueno, la persona o todas las personas que cometan secuestro van a tener una peligrosidad alta, porque sí, sabemos que es un delito de alto impacto, es un delito que genera daño emocional, físico en las víctimas, pero no todos operan de la misma forma. Hay algunos, por ejemplo, que están encargados de la alimentación de la víctima. Hay algunos otros que están encargados de hacer la limpieza en las casas de seguridad. Hay algún otro, por ejemplo, que sí ejecuta la conducta de secuestro. Y esta es una crítica que se ha dado a la peligrosidad. La peligrosidad no tiene un elemento objetivo de valoración. No podemos decir todos los de secuestro, todos los de homicidio, todos los de feminicidio son o tienen una peligrosidad alta, ¿no? Les digo, esta es la crítica, pero sí, se empiezan a utilizar la entrevista, el expediente. Cuando nosotros hacíamos una valoración de esta peligrosidad, leíamos todo el expediente, tanto desde la perspectiva jurídica, por ejemplo, o el tomo jurídico, así como el tomo en las áreas técnicas. Las áreas técnicas que están conformadas por psicología, por criminología, trabajo social, servicio médico, psiquiatría, por ejemplo, deportes, pedagogía laboral, etcétera. Bueno, todos ellos emitían informes
y tú ya tenías como un precedente a través de qué, de este expediente. Ingresó tal fecha, ha generado tantas actividades, o a pesar de estar 7 años en la cárcel, nunca hizo nada. No estudió, no trabajaba, porque su familiar le llevaba constantemente el recurso económico para subsistir en la cárcel. Entonces, ¿qué podemos retomar de esta tercera etapa? Se le da la importancia a que no solamente a través de un ojo clínico, de una valoración, de una entrevista, tú emitieras que la persona era peligrosa o no, sino que también se da la invitación de establecer o basarse en otros elementos como el expediente para poder determinar si la persona tenía una peligrosidad. Desarrollo de los métodos mixtos o juicio clínico estructurado, donde se toman aspectos de la evaluación clínica y la evaluación actuarial. Esta es la cuarta etapa. Y la quinta etapa, que va tendiente a la creación de una valoración de riesgo de violencia, es la implementación de medidas de predicción. En los estudios clínicos lo podemos ver, por ejemplo, como el pronóstico. La parte clínica viene clean el hecho, pero se establece para todas las clínicas, ¿no? En la cuestión también de los estomatólogos tienen una materia que se llama clínica. Pero ¿a qué va tendiente? ¿Cuáles son los 3 objetivos de lo clínico? Establecer el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, ¿no? El diagnóstico sustentado tanto en signos como en síntomas. Los síntomas es de manera subjetiva, lo voy a obtener a través de una entrevista. ¿Qué piensa usted del hecho? ¿Cómo se siente? No, pues sí, sí lo hice, no me siento mal, no me arrepiento. Hay personas que te lo mencionan en las entrevistas. Y ya tenemos entonces la información de los síntomas. Los signos son los que tú puedes observar o puedes identificar con el uso de tus sentidos. Cuando haces una entrevista, incluso el cómo se presenta la persona que vas a hacer esta evaluación, vas a hacer un dictamen, vas a hacer un informe, te percatas que al acercarte a la persona, pues probablemente no se ha bañado durante mucho tiempo, ¿no? En una escasa condición de higiene y aliño personal o una mala condición de higiene. Entonces, es parte también de estos elementos sobre la peligrosidad. Tenemos la primera parte, que es el diagnóstico, a través del análisis de signos y síntomas. Posteriormente vamos a pasar a otro elemento, que sería el tratamiento. Ya me percato de cuáles son los signos y síntomas. Cuando vas al médico se da cuenta de signos y síntomas. ¿Cómo se siente usted? Ah, pues cansada, siento mi cuerpo cortado. Y el cuerpo cortado no es algo que pueda observar el médico, pero tú le estás diciendo que tienes esa sensación, ¿ok? A través de ello son síntomas, ¿no? El médico lo que sí se va a percatar es el enrojecimiento de la nariz y va a decir, tiene un resfriado. Para este resfriado le voy a dar un tratamiento, paracetamol. A lo mejor en algún momento algún antibiótico. Bueno, ya te manda este medicamento. Si tú cumples con ese tratamiento, ¿cómo podría ser tu pronóstico? ¿Favorable, desfavorable o reservado? Por el tipo de enfermedad, probablemente va enfocado a un pronóstico favorable. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos de lo clínico: el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. ¿Cuál es también uno de los límites del tema de la peligrosidad? Porque ya no se utiliza la peligrosidad. En México se está estableciendo el derecho penal de acto. Se decanta por el derecho penal de acto y ya no de autor. ¿De dónde podemos obtener esa información? Tenemos las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se establece, aquí se lo subrayé en la imagen, sustitución de las penas previstas en los artículos 81, 82 y 83 del Código Penal del Estado de Chihuahua. El juez de control ya nos habla sobre las autoridades de un sistema de justicia penal acusatorio. El Tribunal de Enjuiciamiento, también del sistema de justicia penal acusatorio, debe pronunciarse sin tomar en consideración los estudios de personalidad del sentenciado. A las autoridades de manera actual, al derecho penal
de manera actual no le interesan ya estos estudios de personalidad. Cuando yo ingresé a la institución penitenciaria, todavía se emitían estos estudios con la finalidad de darle una asistencia a la autoridad que iba a dictar una sentencia, ¿no? Porque tú los conocías dentro de la institución, sabías cuál era su desarrollo o su trayectoria institucional y a partir de ello emitías una opinión que podría ser considerada por el juez o la jueza al momento de emitir un fallo, una sentencia. Pero en el sistema de justicia penal acusatorio elimina, elimina este tipo de elementos por considerarlos subjetivos. Aquí nos establece, se ha precisado que nuestro sistema jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal de acto. ¿A qué se refiere esto? Que solamente le interesa al derecho penal qué delito cometiste. Pues secuestro, fue homicidio, fue un robo, fraude, es lo único que le interesa al derecho penal actual. Es muy difícil, por ejemplo, que en la actualidad se preocupen cómo fue tu infancia. Es algo que no le preguntan a la persona que se encuentra procesada por algún delito. ¿Cómo fue tu familia? ¿Hubo introyección de normas y valores? No, únicamente le interesa, cometiste el delito de feminicidio, 60 años de prisión. Bajo estas circunstancias, no era tu pareja, presentaba algún tipo de vilipendio, ¿no? Al momento del cadáver de la víctima, bueno, el cuerpo de la víctima, y a través de ello te van a dictar una sentencia. Entonces, en esto consiste el derecho penal de acto y de autor. Por ello ya no podemos utilizar la peligrosidad, porque va enfocado al análisis de la personalidad. Aquí nos dice, ya no le interesa el derecho penal del autor, que atiende esencialmente al grado de peligrosidad o temibilidad. Recordemos que primero se llamó temibilidad, posteriormente peligrosidad ¿de quién? Del sentenciado, lo cual induce a pronosticar si es proclive a delinquir en función de su personalidad para efectos de individualizar su sanción. Ya no le interesa actualmente al sistema de justicia penal acusatorio porque se basa o se decanta en el derecho penal de acto. Les dejo el código QR para que ustedes puedan escanearlo y a través de ello, o está el rubro, ¿no? También de nuestra tesis, o pueden escanearlo para darle una lectura más profunda a esta tesis. En otro de los ejemplos del por qué ya no se puede aplicar el término de peligrosidad, se encuentra desde la individualización de la pena. El paradigma constitucional del derecho penal del acto prohíbe la posibilidad de que los antecedentes penales entendidos en sentido amplio sean considerados por el juzgador para graduar la culpabilidad de la persona sentenciada. Hace alusión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis jurisprudencial con el rubro derecho penal de autor y derecho penal de acto. Ustedes pueden tener también acceso a esta tesis jurisprudencial para identificar cuál es este derecho penal de autor, derecho penal de acto, las características y diferencias. Tenemos aquí el siguiente código QR. Y el último de los ejemplos, y que lo expresa de manera tácita, se encuentra en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. Esta ley en su artículo 20 establece el apartado de responsabilidad. Va enfocado, como nos está diciendo, a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. La responsabilidad de la persona adolescente se va a fincar sobre la base del principio de culpabilidad por el acto. Nuevamente, para el análisis de este sistema integral de justicia penal para adolescentes, también le interesa saber qué hizo el adolescente. No si viene de un núcleo familiar, por ejemplo, violento, no, solamente el adolescente cometió esta conducta, ¿cuál va a ser su medida de seguridad? No va a admitir en su perjuicio bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de la personalidad. No me interesa si es impulsivo, egocéntrico, con la habilidad afectiva, inintimidabilidad, no me interesa. ¿Ok? Únicamente voy a juzgar por el acto. Tampoco por vulnerabilidad biológica, temibilidad,
Aquí en la vulnerabilidad biológica, que tendiente a las características que presenta, por ejemplo, de manera física, se comete algún delito. También tenemos peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en circunstancias personales de la persona adolescente imputada, ¿no? Estos son los tres elementos, estas dos tesis jurisprudenciales y el artículo 20 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que prohíbe el seguir utilizando la palabra peligrosidad. Si en algún dictamen les dice, bueno, es que la peligrosidad es alta, es baja, no tiene un sustento objetivo para decir que la peligrosidad es de ese tipo. ¿Ok? Les vuelvo a repetir porque no existe este peligrosómetro que te diga es más peligroso o es menos peligroso. En un segundo antecedente tenemos el modelo de riesgo, necesidad y responsividad. Fue desarrollado en la década de 1980 y formalizado 10 años después, en 1990, por Andrews, Bonta y Hosch, contextualizando dentro de una teoría general de la personalidad, la teoría cognitiva y social del aprendizaje de la conducta criminal. ¿Qué es lo que suma este modelo de riesgo, necesidad y responsividad? El reconocer múltiples elementos para involucrarse en una conducta delictiva, lo multifactorial. Por ejemplo, también tenemos las actitudes, creencias, valores, así como las relaciones antisociales son factores de riesgo especialmente importantes. Este término de factores de riesgo también ha tenido una evolución. En México, mucho tiempo conocíamos como los factores criminoimpelentes y criminorepelentes. Yo creo que si lo han escuchado, los criminoimpelentes son aquellos que activan la conducta criminal, la conducta delictiva antisocial, pero tenemos también los criminorepelentes. ¿A qué se refiere? Impele, bueno, en este caso repele, aleja la conducta delictiva. Por ejemplo, a través de estos factores enfocados a la familia, la religión, etc. Los factores de riesgo clínicamente relevantes ha sido explicada a partir de los factores de riesgo estático. Por ejemplo, aquí también suma un componente muy importante. La valoración de riesgo de violencia de manera actual analiza los factores de riesgo estáticos, dinámicos, y de los dinámicos se establecen los agudos y los crónicos, ¿ok? Pero bien, vamos con la primera parte. En un riesgo estático, aquellos que no van a poder modificarse. Ya lo ha vivido la persona y tú no tienes una máquina del tiempo para regresar e impedir que esa persona viva esa situación, ¿no? Es algo que es inmodificable. Ejemplo, tenemos la edad o el historial delictivo, porque ya lo hizo el adolescente, ya lo hizo el adulto, ¿no? Ya tiene un historial delictivo de 7 robos, ¿no? 5 con violencia, por ejemplo. Es algo que ya no se puede modificar. ¿Qué otra cosa, qué otro elemento, factor no se puede modificar? Que la persona haya sido víctima de alguna violación. Les vuelvo a repetir, no tengo una máquina del tiempo para regresar e impedir que pase esa situación. Es algo inmodificable. Pero lo que sí se puede modificar es el factor de riesgo dinámico. Por ejemplo, que la persona en este momento consuma drogas. Si yo hago una adecuada intervención, ¿no? Con un equipo multidisciplinar, tanto psicólogos, trabajadores sociales, si tiene también esta confianza con los grupos de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, cambia esa perspectiva. Y al cambiar esa perspectiva, tengo un factor de riesgo dinámico, porque probablemente en el mes de enero deja de consumir estas sustancias, nos encontramos en el mes de julio, ya llevamos más de 6 meses que pudo haber cambiado este factor de riesgo y por ello es dinámico. La valoración de riesgo de violencia se procura que pueda realizarse cada 6 meses para analizar estos factores de riesgo dinámico. Hace 6 meses, hace 7 meses, abusaba de sustancias tóxicas, pero en la actualidad está abstemio de estas sustancias, ¿no? Entonces, marca el precedente este modelo de riesgo, necesidad y responsividad para analizar factores de riesgo estáticos y factores de riesgo dinámicos.
¿Cuáles son los principios básicos de este modelo de riesgo, necesidad y responsividad? El primero de ellos es el principio de riesgo. ¿Por qué? Al hacer un análisis de los factores de riesgo, se puede generar una predicción sustentada, ¿ok? Diferente a lo que se manejaba en la peligrosidad. En la peligrosidad, si tú analizabas que ya tenía 7 ingresos, por ejemplo, y solamente te basabas en la entrevista, tu predicción estaba basada en elementos totalmente, más en la entrevista, ¿verdad? Totalmente subjetivos. Y en este principio básico de riesgo se va a generar una predicción a partir de qué? De los factores de riesgo que presente la persona. A través también de qué? De utilizar instrumentos actuariales de medición de riesgo de reincidencia y su intervención acorde al riesgo. Ese es el primer principio. Una predicción basado en los factores de riesgo a través de la utilización de instrumentos de medición. La siguiente, ¿qué otro principio básico nos da este modelo de riesgo, necesidad y responsividad? Bueno, en este principio de necesidad, determinar cuáles son las necesidades criminógenas. Estas necesidades criminógenas pueden ser estáticas o incluso también pueden ser dinámicas. La intervención debe determinar cuál de las carencias del sujeto evaluado tienen una relación directa con su historial delictivo. Un ejemplo muy sencillo, relacionado con las necesidades criminógenas dinámicas. Tengo problemas de adicción, ¿no? Y a lo mejor sí tengo un buen trabajo, posteriormente lo pierdo porque llegaba bajo los influjos de estas sustancias tóxicas y opera que como yo ya no tenía trabajo, pero sí tenía la adicción, empiezo a robar de mis familiares. Si me dan una adecuada intervención a mis adicciones, ya han pasado 2 o 3 años, estoy abstemia, ya no va a ser para mí una necesidad criminógena el tener o el robar cosas de mis familiares para obtener droga, porque se ha vuelto una necesidad criminógena dinámica. Ya no la presento en la actualidad porque ya no hay adicciones. El siguiente principio es el de responsividad. Hace referencia a los diferentes factores que pueden dificultar o facilitar el tratamiento. En un caso muy sencillo, hemos analizado propiamente o hemos visto en algún video a Edmund Kemper. Edmund Kemper comete una conducta y ahorita lo vamos a retomar. Esta valoración de riesgo de violencia va enfocado a personas adultas. Hay algunos autores que lo establecen que se puede empezar a practicar a partir de los 17 años bajo ciertos supuestos. Ok, sabemos que aquí en México se alcanza la mayoría de edad a los 18 años. Pero bueno, en esta responsabilidad, como ejemplo, les decía, Edmund Kemper comete un homicidio, tanto de su abuelita como de su abuelito, y a partir de ello entra a una institución mental, porque era muy inteligente, se aprende las respuestas de todas las pruebas psicométricas, alcanza una muy buena calificación, le dan un beneficio, pero ¿cuál fue ahí la consecuencia? Que lo regresaron nuevamente con la mamá, con la que había tenido una dinámica totalmente violenta. Ella lo encerraba, le decía que se acordaba mucho de su expareja y que por ello lo odiaba, ¿no? No te acerques a tus hermanas, eres un monstruo, tienes estas características, te tienen miedo, y lo dejaba encerrado durante mucho tiempo. Constantes violaciones, por ejemplo, de índole más enfocado a lo psicológico, amenazas, amagos, descalificaciones, discriminación, etcétera. Y respecto a ello, menciona, salgo de la cárcel, tenía como que la voluntad de cambiar esa dinámica de vida, pero dice, me regresaron con mi mamá, me regresaron a la misma olla express de la cual yo ya había salido. Y cuando regresa a esa misma olla express, empieza a matar a muchas mujeres, ¿no? Por ello, Edmund Kemper fue conocido como el asesino de las colegialas, porque hace referencia a estos factores que dificultan el tratamiento.
lo regresas a la misma zona donde se juntaba con pandillas, pues en este principio de responsividad ya se hace alusión a diferentes factores que pueden dificultar el tratamiento o, por la parte contraria, facilitar el tratamiento. Entramos ya al tema de riesgo de violencia. Esta evaluación del riesgo de violencia, ¿qué podemos entender? ¿Qué es una evaluación del riesgo? Esta evaluación de riesgo es el resultado de la relación empírica, recordemos, observable entre determinados predictores, que son los factores de riesgo y conductas específicas, tipos de violencia, porque si la persona presenta cogniciones machistas, por ejemplo, presenta algunas otras características de impulsividad, baja capacidad de afrontamiento, previsora, ya tenemos factores de riesgo enfocadas a conductas en específica. Cuenta con una pareja, decíamos cogniciones machistas, te viene de una cultura machista. ¿Qué conducta podría ejecutar? ¿Qué tipo de violencia? La privación de vida de esta pareja sentimental. Y en eso consiste la evaluación del riesgo. ¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo y el tipo de violencia, modalidades, espacios o escenarios en donde se puede manifestar la suma de todos esos factores? ¿Qué características presenta esta evaluación del riesgo? Es continuo. Aquí cambia la percepción porque va de mayor a menor. En comparación con lo que veíamos de la peligrosidad, no hay un valor en específico. Ya posteriormente, algunos clínicos desarrollaban peligrosidad, lo que les decía, baja, media, media alta, alta, potencial, ¿no? Incluso. Pero aquí en esta evaluación del riesgo, sí se pretende establecer de manera objetiva un valor que va de mayor a menor. Posteriormente es variable, modificable, cambia conforme al tiempo. Los mismos factores de riesgo que está presentando Aranza, por ejemplo, a los 31 años de edad, van a ser diferentes a los factores que se presenten también por parte de Aranza a los 33 años. Es modificable este riesgo. Otra de las características de evaluación del riesgo es que es específico, se valora para un tipo de conducta y violencia. Vamos a culminar este tema, obviamente más adelante, con algunas herramientas y técnicas de valoración de riesgo de violencia enfocado a violencia contra la pareja, por ejemplo, enfocado a la delincuencia juvenil, una conducta violenta de manera específica. ¿Qué es la valoración de riesgo de violencia? Es un procedimiento técnico para estimar la probabilidad de aparición futura de una conducta violenta. Procedimiento técnico, procedimiento científico para estimar una probabilidad, para predecir la aparición futura de conductas violentas. ¿Cómo es esta valoración de riesgo de violencia? Se va a realizar un estudio totalmente integrativo. Cuando nosotros hacemos alusión a la palabra integral, sabemos que está conformada de diversos elementos. Y estos elementos va enfocado al análisis de los factores de riesgo de protección clásicos o individuales. Es una técnica reevaluable, ya les estoy señalando este término. Se procura o se hace esta medida de que se elabore cada 6 meses. Puede ocuparse en diversas áreas. Ojo, ahorita que vamos a ver la hoja de codificación del HCR20, ustedes se van a percatar que es necesaria la valoración de otra ciencia. Por ejemplo, en la parte de criminología, nosotros no podemos determinar que una persona tenga un trastorno de personalidad o un trastorno mental grave. Para ello debo remitirme a informes, debo remitirme a ciertas valoraciones realizadas por el área de psiquiatría, por el área de psicología, que muy probablemente lo van a manejar como rasgos de trastorno, por ejemplo, antisocial de la personalidad, pero tiene esa palabrita de rasgos. Sí, como criminóloga llevas todas estas áreas, psicología, criminología, criminalística, penología, victimología, antropología, ¿no? Sin embargo,
No somos expertos únicamente en esa materia para determinar que la persona, les digo, si tiene un trastorno de personalidad o un trastorno mental. A partir de ello, debo, en este estudio integrativo, en este estudio integral, analizar lo que me están diciendo otras áreas, otras expertas o también otros expertos. ¿Cuáles son los 3 cuestionamientos fundamentales de la valoración de riesgo de violencia? La primera de ellas es identificar cuáles son los factores de riesgo. Posteriormente, otro de los cuestionamientos fundamentales de la valoración de riesgo de violencia es la estimación. ¿Cuánto riesgo está presentando la persona? ¿Alto, medio o bajo? Y el último de ellos es valorar cuáles son las consecuencias y escenarios en donde se pueda presentar esta violencia. En la casa, con la pareja. Los objetivos de la valoración de riesgo de violencia es a partir de estos elementos. La identificación. ¿Qué se va a identificar? Factores individuales y situacionales que dan lugar a la violencia. Porque si nosotros hablamos de que la persona, por ejemplo, inicia con un historial de violencia a los 7 o a los 8 años, por ejemplo, analizamos también aspectos situacionales. El lugar en donde la persona se desarrolla es carente de normas y valores. Las autoridades incluso dicen, no, no entramos a esa colonia porque no salimos vivos. No son factores también situacionales. Factores individuales, esto quiere decir de la persona, pero también factores situacionales, del espacio, las oportunidades delictivas. ¿Qué otro objetivo tiene la valoración de riesgo de violencia? Evaluar la modulación de estos factores. También trata de evaluar controles externos y apoyos que reducen la probabilidad de violencia. Esa evaluación va tendiente al análisis de los factores de protección. Un sinónimo de estos factores de protección son las fortalezas que presenta la persona. Esas fortalezas le permiten hacerle frente a una conducta violenta. Siguiente, ¿cuál es el otro objetivo de la valoración de riesgo de violencia? Recomendar. Y esta recomendación va tendiente a reducir la violencia, estrategias para reducir la violencia. Actualmente, ¿cómo se está aplicando, cómo se está utilizando la valoración de riesgo? En las admisiones altas o puestas en libertad. En algún momento, como les decía, el área de criminología le daba esa opinión técnica al juez o a la jueza que iba a dictar una sentencia. Actualmente, la valoración de riesgo de violencia, no aquí en México, pero sí en otros países, por ejemplo, el HCR 20 se aplica en 20 países, tiene más de 20, tiene 20 traducciones y en algunos de estos países se está generando como una propuesta para una puesta en libertad de la persona. El segundo, ¿cuál es el segundo uso? Monitorizar el riesgo para individuos privados de su libertad en situación legal. Personas que se han pronunciado y que tienen mucha experiencia en la valoración de riesgo de violencia, por ejemplo, es la doctora Paola Bojorquez, que implementa el estudio de la valoración de riesgo de violencia para su trabajo de tesis doctoral. Y ella lo aplica en Santa Marta, Catitla. A partir de ello, ¿no? Para tener su muestra, su población, etcétera, todo esto va enfocado a monitorizar ese riesgo en individuos que están dentro de las prisiones, que están privados de su libertad. Y esto es importante porque marca también un precedente de actualización sobre lo que se debe aplicar, ¿ok? En nuestros tiempos respecto a la criminología. ¿No? He compartido mucho esta situación, tanto áreas de psicología y criminología en las instituciones penitenciarias se encuentran en una situación crítica porque son consideradas en muchas ocasiones como subjetivas. Cuando conoces la realidad de una institución penitenciaria te percatas totalmente de lo distinto, ¿no? Psicología tiene una función que es muy importante, que es darle terapia, por ejemplo, a las personas que se encuentren en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque se quieren quitar la vida, han recibido una sentencia larga, ya no tienen visita.
¿no? Entonces, una de las partes fundamentales es la terapia, trabajar con la inteligencia emocional, son los puntos, ¿no? Para criminología, criminología también tiene una función muy importante, que es la propuesta de una clasificación penitenciaria. Valoración de riesgo de violencia puede ser una herramienta para proponer una clasificación penitenciaria. El artículo 18 de la Constitución establece como estos puntos, no todos, de cómo puedes hacer una clasificación, lo esencial: hombres separados de mujeres, procesados separados de sentenciados, porque puede darse una contaminación criminal o criminógena. Pero en la actualidad se está utilizando la valoración de riesgo de violencia para determinar la clasificación de una institución penitenciaria. Porque a pesar de que, por ejemplo, la maestra Erika y yo lleguemos a una institución y tocamos madera, pero lleguemos por el delito de robo, las características que van a presentar son totalmente distintas. La maestra Erika va a ser o va a tener factores de riesgo distintos a los de Aranza. Y a partir de ello se puede adecuar una viable clasificación penitenciaria. Esto también con fundamento en el artículo 5 y 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ese es otro funcionamiento. El siguiente, guiar la intervención. Cuando tú haces un análisis, aquí lo tenemos, un estudio, un análisis integrativo, y te percatas de cuáles son los factores de riesgo y también la valoración de riesgo de violencia, puedes dar la propuesta de un plan de actividades. En la actualidad, derivado también de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya no se habla de un tratamiento penitenciario. ¿Cómo se llama? Un plan de actividades. Y la finalidad de esta valoración de riesgo de violencia es que tú digas, la persona tiene este factor de riesgo, tiene consumo de sustancias. Parte importante de su plan de actividades es que la persona se integre a un programa de desintoxicación, un área de tratamiento y rehabilitación en adicciones, ¿no? Esto sería la primera parte incluso de su plan de actividades, porque me estoy percatando que es un factor de riesgo dinámico que en la actualidad tiene mucha influencia sobre la persona. No es el único, pero es por el cual podemos iniciar a trabajar con la finalidad de generarle un adecuado plan de actividades. ¿Qué otro uso de valoración de riesgo de violencia? Hay algunos países que aplican lo mismo que nosotros. Bueno, nosotros le copiamos en lo que son las medidas cautelares. La medida cautelar o la evaluación de riesgo procesal realizada por DIMECAS y UMECAS, DIMECAS que son las direcciones de medidas cautelares, UMECAS unidades de medidas cautelares, realizan una valoración de riesgo procesal de manera distinta. Te hacen una entrevista, por ejemplo, ya estás en la institución penitenciaria, quieres cambiar de medida cautelar, va la persona, te entrevista y te dice, ¿con quién te irías a trabajar? ¿No? O ¿con quién primero te irías a vivir? Con mi hermana. Y ya existe para ellos un factor de riesgo porque la casa no es tuya, ¿no? Y tienes una probabilidad de fugarte. Ya tenemos como que ese foco rojo, tan solo en Puebla, de cómo se realiza la evaluación de riesgo. Siguiente pregunta. ¿Con qué documento acreditas que vas a estar en esa casa? Ah, pues está también el comprobante de luz. ¿A nombre de quién está? También de mi hermana. Punto malo, porque no está tu nombre, ¿no? Vamos con otro elemento. ¿Qué trabajo? Pues ahorita ya lo perdí porque pues ingresé a la cárcel, ¿no? Ya llevo un año aquí. Punto malo, porque no tiene o no es factible que tenga un trabajo. Ok, ya vamos con otro elemento negativo en esta evaluación por parte de DIMECA y UMECA. Siguiente pregunta. ¿Hay alguien que pueda decir que te va a dar trabajo? Ah, pues sí, es una persona que tiene una panadería. Van a visitar la panadería y como no está regulada o no se encuentra en espacios adecuados, punto negativo, ¿no? Entonces nos podemos percatar que a muchas personas no se les permite reinsertarse a la sociedad con otra medida cautelar distinta. Por excelencia y de manera lamentable,
Como medida cautelar, tenemos la prisión preventiva. Mejor déjalos a todos en la cárcel para que los podamos observar, porque el hecho de que tú le des una medida cautelar distinta, para mí como Estado, me genera el hecho de que debo producir o debo de establecer ciertas plazas para recursos humanos que puedan vigilar el cumplimiento de la medida cautelar, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, enciérralos a todos. En otros países, por ejemplo, en Canadá, en España, se están aplicando también para estas medidas cautelares totalmente distintas. Son algunos de los usos de la valoración de riesgo de manera actual. Para una puesta en libertad, monitorizar el funcionamiento y el riesgo de los individuos privados de la libertad, guiar la intervención a través de, ¿qué les decía?, de un plan de actividades y el último uso de la valoración de riesgo, ahorita les explico en dónde más. Decíamos que puede ser a través de la modificación de la medida cautelar o que también sirva como un apoyo o base para las valoraciones de riesgo procesal, ¿ok? Las evaluaciones de riesgo procesal. No únicamente se pudieran aplicar, voy a adelantarme un poquito y ahorita regreso, únicamente no se puede aplicar en las cárceles. Son algunos ejemplos, bien, de lo que es el riesgo de violencia. Algunos enfocados, por ejemplo, Sara, valorar el riesgo de conductas violentas de naturaleza física o sexual. Estas pueden estar tendientes incluso a la prevención de la violencia. Recientemente entré a una plática también a un curso sobre estos temas, nos seguimos actualizando y comentaba una persona que es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua y que trabaja en una unidad porque derivado de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del campo algodonero, se establece una exigencia a Chihuahua de seguirse actualizando, les decía, en estos temas de violencia de género. Y ellos están aplicando el SARA, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momento sobre esta violencia de naturaleza física o sexual contra la pareja o expareja. Y lo realizan tanto criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y también tenemos criminología, psicología, trabajadores sociales y antropología. Todos ellos están aplicando este SARA. Y la finalidad de aplicarlo es con una prevención del delito. Probablemente también de estos factores de riesgo y la evaluación de riesgo para las personas que son adolescentes, ¿no? Juveniles, no el HCR20, es otra herramienta, pero va tendiente, por ejemplo, también a la prevención de bullying. No solamente lo vamos a aplicar en un ámbito jurídico penal, sino también para una prevención del delito, y les decía, en espacios escolares. Son los usos actuales de la valoración de riesgo de violencia. ¿Cuáles son los dos métodos? E incluso algunas bibliografías establecen 3 métodos de valoración de riesgo de violencia. Tenemos el juicio profesional estructurado, que consiste en registrar de manera detallada información anterior para hacer valoración de riesgo. Se nutre de entrevistas semiestructuradas. Les decía, criminólogos o criminólogas, psicólogas, o los expertos, expertas en trabajo social, antropología, están ocupando el riesgo de violencia, la valoración de riesgo de violencia o la valoración de riesgo de violencia en algún tipo de conducta en específico. El riesgo de violencia contra la pareja, el riesgo de violencia sexual, entre otros. Bien, ¿qué es importante en estos especialistas? Saber entrevistar. Si yo no sé entrevistar, al momento de establecer un rapport es muy difícil. En las cárceles, por ejemplo, es muy difícil porque no hay espacios para realizar esas entrevistas, pero debes tener esa pericia o esa expertise para preguntar lo que sea necesario para la valoración de riesgo de violencia. ¿Por qué? Porque si tú solamente te quedas con la información, ¿por qué delito viene? Portación de arma de fuego. Ah, bien, gracias.
dónde consiguió el arma, si tiene el conocimiento de manejo de armas, quién le enseñó, cuánto tiempo, cuánto costó el arma, de qué manera accede a ella, por qué la llevaba en ese momento portando en la vía pública. Son diferentes preguntas en cada uno de los supuestos que se deberían realizar. Y esta situación es más común de lo que parece. En la institución penitenciaria de Puebla me hacía cargo como de estos practicantes o los que realizaban su servicio. Y les dabas hasta un formato, ¿no? Porque es una entrevista semiestructurada, le explicabas y cuando regresaban solamente dejaban, vienen por el delito de feminicidio. Ya después les decías, no, pero es que tienes que preguntarles, ya en la siguiente, viene por delito de feminicidio porque mató a su esposa y era la única información que traían, ¿no? Entonces, este es el problema que se puede presentar en la valoración de riesgo de violencia, porque necesitas y debes saber cómo entrevistar a la persona. Otra de las características es que debe contar con un criterio diagnóstico del profesional, el desarrollo del ojo clínico. ¿Y el actuarial en qué se va a enfocar? Se basa en el uso de instrumentos, poseen índices de validez y confiabilidad y se centran en su mayoría en factores estáticos estudiados. Ya hablamos cuál es esa diferencia. En un momento breve vamos a analizar nuevamente los factores estáticos y los factores dinámicos de riesgo. Riesgo de violencia. Ahora sí, ya hablamos sobre cuáles son los objetivos, los fundamentos, cómo se está utilizando actualmente la valoración de riesgo, los métodos de valoración de riesgo. ¿Y qué es este riesgo de violencia? Es una propensión de un individuo a involucrarse en actos de violencia en un momento dado. Nuestra hoja de codificación y también parte de la guía del HCR20 establece el análisis de los factores de riesgo históricos, los factores de riesgo clínicos y los factores de gestión de riesgo. El HCR20 nos habla sobre estos tres factores: riesgo histórico, riesgo clínico y la gestión de riesgo. ¿Qué analiza este riesgo de violencia? Decíamos, factores estáticos y dinámicos. Retomemos o retroalimentemos qué son los factores estáticos. Son aquellos ocurridos en el pasado, son inmodificables, no los puedo cambiar. Ejemplos de estos: la edad de comisión del delito. No puedo regresar, 25 años tú robaste, no puedo regresar el tiempo, es algo que ya no podemos modificar. Ya ingresaste previamente a una institución por la comisión de este delito. Antecedentes delictivos tampoco ya los puedo modificar, ya se tiene ahí sus antecedentes penales, ¿no? Siguiente, abuso en la infancia, violencia de manera física, psicológica, sexual, por ejemplo, en el hogar, con un amigo de la familia, amiga de la familia. Es algo que yo ya no puedo modificar, es un factor de riesgo estático. Y esto es importante. Lo que sí podemos ir modificando es, sí, fue abusado sexualmente y presentaba depresión. Pero esta depresión, a través de un tratamiento psiquiátrico y psicológico, va cambiando la forma de ver y la perspectiva, los efectos y consecuencias que tiene la persona. Ya son dinámicos. Yo no puedo cambiar que fue abusado sexualmente. Lo que puedo cambiar es de qué manera se va presentando, sintiendo la persona a través de tratamientos. Esos son los factores de riesgo dinámicos. Las características de estos es que sí son modificables. Ejemplos, tenemos el afrontamiento del estrés, soporte social, creencias, por ejemplo, al inicio, va a salir ahorita una serie enfocada a este tema sobre la santera que fue acusada por 13 homicidios. Y a partir de ello lo analizan desde una perspectiva del satanismo, ¿no? Si la persona ya no tiene esta creencia, hace mucho tiempo dejó de tenerla, hablamos de un factor de riesgo dinámico.
¿Por qué? Ya no presenta esa creencia, incluso se ve inmersa en otro tipo de religión que pudiera ser, por ejemplo, católica, cristiana, etcétera. Ok, y vamos cambiando ese factor de riesgo y por lo tanto se vuelve dinámico. Adicciones, ya habíamos comentado, ¿no? Hace un año yo era adicta a las sustancias tóxicas, a fentanilo, por ejemplo. De manera actual he trabajado, he tenido intervenciones, ya me encuentro abstemia desde hace 6, 7 meses. Bien, trastornos mentales a través de tratamientos, terapias, se puede generar un cambio en ese factor de riesgo dinámico. Los riesgos dinámicos se dividen en dos, les había comentado previamente. Los agudos, que tienen una duración breve. Fui dependiente a la marihuana durante un mes. Ese es un factor de riesgo dinámico agudo. Y tenemos los factores de riesgo dinámicos crónicos. Actúan de forma reiterada. ¿En qué sentido? Me encuentro con estrés cada tercer día, cada cuarto día, no puedo alejarme del estrés. Sigo consumiendo drogas, por ejemplo, y estos son los crónicos porque actúan de manera reiterada. Ya analizamos entonces estos factores de riesgo y es importante porque de los especialistas en la valoración de riesgo de violencia nos hacen como esta invitación. No, el riesgo de violencia es únicamente que tú analices cuáles son los factores de riesgo, ya sean estáticos o dinámicos, sino que también te invitan a analizar estos factores de protección. Para que tú tengas una balanza, claro, tenemos factores de riesgo, pero también tenemos factores de protección en mayor o en menor medida. Cuando tú haces una conjunción y análisis de ambos factores de riesgo y de protección, puedes tener una valoración de riesgo de violencia con un mejor resultado, con un resultado incluso hasta más objetivo, porque no solamente vas a valorar lo malo, sino también aquellos factores que le puedan brindar una fortaleza. Nos dice aquí en la justificación de los factores de protección, complementa los estudios de valoración de riesgo de violencia teniendo resultados más equilibrados. Factores de protección. Si nosotros quisiéramos relacionarlo con el tema del yin y del yang, sabemos que los dos son necesarios, ¿no? Bueno, factor de riesgo, factor de protección son necesarios para determinar un resultado más equilibrado sobre el riesgo de violencia que presenta una persona. Estos factores de protección es cualquier característica de la persona, el entorno o situación que reduce el riesgo de comportamiento violento futuro. Son características de la persona, del entorno o las situaciones que van a reducir el hecho de que la persona cometa un comportamiento violento. ¿Cuál es la herramienta que nos ayuda al análisis de los factores de protección? El SAPROF. Brevemente les voy a mostrar la hoja de codificación del SAPROF. Y vean qué es lo que nos dice. Para utilizar únicamente en combinación con el HCR20 o herramientas de valoración estructurada del riesgo relacionado. Y al final nos habla sobre la valoración de protección final y valoración final del riesgo integrativo. Al ser integrativo, tú analizas riesgo y analizas protección. Vean, SAPROF más HCR20. ¿No? Y este es el supuesto que nos presenta la valoración de riesgo de violencia. Regreso a la presentación. El SAPROF va a analizar 3 factores. Bien, estos factores van enfocados, bueno, es un total de 17 factores, pero enfocados a 3 grupos. Tenemos los factores de protección internos de violencia, los factores de protección motivacionales de violencia y los factores de protección externa de violencia. Un sinónimo, les decía, de los factores de protección son las fortalezas. Ahora sí, vamos con nuestras hojas de codificación. Ya nos falta muy poquito para nuestra plática. ¿Y cuáles son estas? Tenemos la hoja de codificación
del HCR20 y está conformada por los factores históricos, aquí están, ítems históricos, ítems clínicos y los ítems de gestión de riesgo. En atención de estas letras, por ejemplo, histórico, tenemos el factor histórico de riesgo 1, el factor histórico de riesgo 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número 10. ¿Cuántos ítems conforman el HCR20? 20. Posteriormente tenemos los ítems clínicos. Aquí tenemos también con el inicio de la letra C. Y están conformados por 5. Ahorita los vamos a ir explicando de qué manera encontramos esa información. Y los de gestión de riesgo, que está conformado también por 5 factores de gestión de riesgo. Vamos con la explicación del primer apartado, que son los factores históricos, los ítems históricos, y nos menciona en el histórico 1, violencia previa, de cualquier tipo, conductas disruptivas incluso, rebeldes, lo vamos a tener en este primer elemento. Percátense de qué manera se va a codificar. Les digo, todo esto se va a obtener a través de una entrevista semiestructurada por elementos, por ejemplo, como el expediente, valoraciones e informes de otras áreas, psiquiatría, psicología. El H2, ¿de qué nos habla? Sobre la edad del primer incidente violento. 7, 8 años, 9 años. Cuando trabajas en las instituciones, vas a poder percatarte que se pueden generar algunos elementos, por ejemplo, que te dicen, es que yo empecé a robar desde los 8 años, ¿no? Y lo hacía de esta forma. Entonces tenemos una edad del primer incidente violento, sí, definitivamente presente. ¿Qué código se le va a dar? El número 2. Tienes que hablar sobre esa carrera que probablemente tiene la persona de manera criminal. ¿A qué edad cometiste tu primer delito? Porque nos vamos a ir guiando por antecedentes penales. ¿Cuántas veces has estado en una institución penitenciaria? 2 veces. Esta es la segunda vez que estoy. ¿Qué edad tenías cuando estuviste la primera ocasión? Tenía yo 19 años y previo a esa conducta, ¿habías estado en un centro de internamiento para adolescentes, por ejemplo? No, pero ya cometía robos, ya cometía estos delitos o estas conductas violentas. La siguiente, relaciones inestables de pareja. Nos vamos a poder percatar incluso por la promiscuidad de la persona. ¿Cuántas veces te has casado? 3 veces, 4 veces. Y actualmente tengo 2 novias, ¿no? Entonces se da una relación inestable de pareja. Problemas relacionados con el empleo. ¿Qué pregunta podemos hacer? ¿Cuál es tu último empleo o trabajo? Como albañil, ¿cuánto tiempo llevabas de albañil? 1 mes. ¿Cuánto te pagaban? Y previo a ese trabajo, ¿en dónde estabas? Estuve trabajando en McDonald's. Ah, bien, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Igual, 1 mes. Ya te estás percatando que existe también una inestabilidad en el trabajo. ¿Por qué te saliste? Ah, porque no me gustaba cuánto me pagaba. Previo a eso, ¿en dónde estuviste? Fui cadenero. ¿Y por qué te saliste? Porque me peleaba mucho, ¿no? Entonces, es parte de problemas relacionados con el empleo. Ojo también en visibilizar violencias que se pueden dar en los trabajos, por ejemplo, el acoso laboral. Siguiente, problemas con el consumo de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Frecuencia, si se trata de un uso, por ejemplo, habitual, o ya se trata de un abuso de sustancias. Ya consume todos los días y este consumo llega a influir en el desarrollo de vida de la persona, relaciones interpersonales. Problemas con el consumo de sustancias. Posteriormente tenemos la presencia de un trastorno mental grave. Y aquí les decía, en el área de criminología de trabajo social no se cuenta, sí se cuenta con el conocimiento, pero no con la total especialidad
en analizar si la persona tiene un trastorno mental grave. Y ojo con esta información, si la persona tiene un trastorno mental grave, probablemente no te pueda dar información en una entrevista semiestructurada. ¿Te debes basar de qué? De informes, peritajes, dictámenes, etcétera. Bien, en este supuesto del trastorno mental grave, es codificado a partir de la evaluación clínica completa ya realizada, evaluación clínica ya realizada. Y la siguiente es provisional hasta ser confirmado por una evaluación clínica completa. En un ejemplo que podamos dar de este trastorno mental grave, ingresa una persona por el delito de violencia familiar, de otra nacionalidad, no era mexicano, era dominicano, y la esposa iba frecuentemente a verlo y dice, es que él no es así, nunca me había levantado la voz, éramos una pareja totalmente feliz, no sé qué le pasó. Y cuando ingresa esta persona, empieza a decir que ya estaba en un campo de concentración, presentaba alucinación. ¿Qué es lo que sucede? Como en muchas instituciones penitenciarias no hay psiquiatra, por la cuestión económica, se le hace una evaluación clínica de manera superficial. Y ya cuando se hacen las gestiones para recibir una evaluación clínica completa, que generalmente acá en Puebla se realiza en el Batán, lleva por las características, les decía, por el desarrollo de este ojo clínico, la persona presentaba alucinaciones, probablemente o contaba con los rasgos de un brote psicótico, pero no somos aquellas autoridades, aquellas personas o especialistas que determinan que efectivamente se encuentra en este trastorno mental, hasta que se lleva a una evaluación o valoración clínica completa, en donde determina que la persona efectivamente tiene psicosis, ¿no? Esquizofrenia, ideas delirantes, entre otros aspectos. El factor de riesgo H7 va enfocado a la psicopatía. Para esta psicopatía se puede utilizar otro instrumento actuarial. ¿Cuál sería este? El PCL-R, ¿ok? Que nos habla precisamente sobre la psicopatía. Es desarrollado por Robert Hare, uno de los especialistas en el tema de la psicopatía, y puede ser codificado a partir de una evaluación clínica completa ya realizada y también provisional hasta ser confirmado por una evaluación clínica completa. El siguiente sería desajuste infantil, que no se lleve a cabo, por ejemplo, algunas actividades que comprenden la etapa de la infancia. Tenemos también el trastorno de personalidad del clúster A, clúster B, clúster C. También nos vamos a guiar sobre la información que nos dé el área de psicología, codificado a partir de una evaluación clínica completa y provisional hasta ser confirmado por una evaluación clínica completa. Y la siguiente, incumplimientos de supervisión. Aquí en México se da algo que se llama la justicia de manera, podríamos llamarla alternativa. Por ejemplo, la mediación, todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias. Y en este supuesto puede suceder que yo me robo una moto, pero de manera inmediata, a través de un mecanismo alternativo, porque es mi primer conducta, yo pago esta moto o pago la reparación, la entrego y pago una reparación. Posteriormente, como no queda ese antecedente, cometo otra conducta similar en naturaleza y ahora sí me dan una suspensión condicional del proceso. ¿A qué se refiere esto? Que me van a dar una medida distinta, por ejemplo, el que yo vaya a firmar cada 15 días y la persona no cumple con esa supervisión, ¿ok? O con ese elemento. También es un factor de riesgo de manera histórica. Los siguientes ítems son los clínicos. ¿A qué se refieren estos? La carencia de introspección. ¿Cómo me veo? ¿Cuál es mi juicio autocrítico? Las actitudes negativas que presenta. Hostilidad, por ejemplo, se torna de manera violenta al trabajar con las personas, ¿no?, de la institución penitenciaria. Muestra actitudes negativas, ya tiene sanciones disciplinarias.
El siguiente ítem es la presencia actual de síntomas del trastorno mental grave. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad con ese trastorno mental? El siguiente sería impulsividad, esta baja capacidad previsora para ver las consecuencias. Y el último ítem clínico es que no responde al tratamiento. Esto lo puede ver en una persona que tenía un trastorno de inestabilidad emocional. Y a partir de esto, la persona no quería tomar medicamentos. No era considerado como inimputable, porque esto no dificulta la capacidad para prever, por ejemplo, o para entender las consecuencias de las conductas. Era imputable, pero tenía esta inestabilidad emocional. No quería tomar medicamento, pero cuando no lo hacía, empezaba a señalar a todos, por ejemplo, a las licenciadas, a los licenciados que íbamos a dar atención a las personas, a las PPL, decía, es que los custodios son malos y yo tengo que defender a mis compañeros, y golpeaba a los compañeros custodios, ¿no? Entonces, siempre que no se tomaba el medicamento, generaba algún daño a la autoridad. Tenía mucho problema con la autoridad. ¿Y por qué me ves y por qué le haces esto cuando no habían realizado nada? No presentaba alucinaciones, esto es importante por mencionar, pero no respondía al tratamiento, ¿no? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, decía, no, pues quiero que ahorita ya me vengan a dar atención. Entonces, cuando no accedíamos a esta situación porque teníamos más trabajo, y en muchas instituciones a veces estás tú sola, pues tenías que hacer otras pláticas, tenías que dar otros estudios, entrevistas, etcétera, y él demandaba que tú le dieras la atención de manera inmediata. No respondía ese tratamiento. ¿En qué termina esta situación? Bueno, todavía no ha terminado, pero en algunas ocasiones se comía las pilas, ¿no? Para manipular incluso también a las demás personas, o también llegó a meter una botella de vidrio y lesionar a un compañero, a otra PPL. No respondía al tratamiento. Y esto se valora desde los ítems clínicos. Y los ítems de gestión de riesgo. No hay planes de futuro viables. Y esto te puedes percatar incluso hasta cuando les das pláticas o actividades y te dicen, es que yo quiero salir y voy a poner un hotel. Y decías, si ya al menos tienes tu dinero para, si sales, ahí no tienes una hora en específico de salida. Si te dicen el día, por ejemplo, 11 de julio, y algunas personas siguen esperando que ya les den el egreso de la institución, pero ya salen 11:59, 11:58 p.m. Sigue siendo martes 11 de julio, ¿no? Entonces, era común que cuando salían en la tarde y tú también salías del trabajo, licenciada, regáleme para mi camión, es que ya salí, ¿no? Entonces, yo sí les hacía la invitación de, ¿quieres poner un hotel? Primero junta para tu pasaje, porque no sabes ni siquiera para tu taxi, no sabes ni siquiera a qué hora vas a salir de aquí. Exposición a factores desestabilizantes, regresarlo a la misma olla express como hablábamos hace un momento, el regresarlo a la misma zona en donde tenía interacción con pandillas, por ejemplo. Carencia de apoyo social, no tiene atención por parte de su familia, no tiene hijos, no tiene pareja. Incumplimiento de tratamientos prescritos, que va muy relacionado también con lo que veíamos, no responde al tratamiento, incumplimientos de supervisión. Y alto nivel de estrés experimentado. No sabe qué hacer con esa frustración, con ese estrés, con esa ansiedad. A partir de ello, ustedes percátense de lo que dice aquí. Total de ítems de afrontamiento a situaciones de riesgo. No tengo un plan de futuro viable, ¿no? Hasta todo el día estoy acostado porque pues mi familia me apoya en esa situación. Sí, tengo exposición a factores desestabilizantes porque mi familia pues siempre me está cuidando, no tengo necesidad de estar trabajando. A pesar de que se pudiera manifestar esta carencia o la ausencia de la carencia de apoyo, porque sí tiene apoyo por parte de la familia,
pero es importante analizar todos estos elementos. Si en algún momento no es muy raro encontrar un valor de 40 sobre 40, por ejemplo, acá tenemos 2, 1, 0, 2, 1, 1. Si hacemos la sumatoria, vamos a contar, por ejemplo, 30 de 40. Nos quedamos con ese primer valor, 30 sobre 40. Todavía no puedo determinar la valoración final de riesgo. ¿Por qué? Porque es necesario que también se analice el SAPROF. En este SAPROF, ¿qué es lo importante que se va a realizar? Igual, 2, 1 y 0. 2 es que está presente, el 1 es que está parcialmente presente y el 0 es que no está presente ese factor de protección. Nombre, número, por ejemplo, de expediente, fecha, edad, género, hombre, mujer, bueno, que aquí podríamos señalarlo como sexo, el contexto de valoración de riesgo de violencia o el riesgo, en este caso, de protección en una institución penitenciaria para una modificación de medida cautelar. ¿Cuáles son los factores internos de protección? Inteligencia. Si la persona tiene una inteligencia media o alta, es un factor de protección. ¿Por qué? Porque tiene o cuenta con la capacidad para conocer las consecuencias de actos. Siguiente, apego seguro en la infancia, que tenga buena relación con su familia y que esto se haya presentado desde el inicio, que probablemente la conducta en uno de sus factores de riesgo fue la interacción en grupos contaminantes, pero el apego en la infancia fue de manera segura. Empatía. Lo veíamos hace rato en los factores, si ustedes recuerdan, desde una perspectiva psicológica, la capacidad o estabilidad social de entender lo que está pasando la otra persona. Capacidad para enfrentar dificultades. El autocontrol. Aquí acuérdense, ¿no? Si tiene esta capacidad para enfrentar dificultades, es porque su impulsividad es baja. El autocontrol, que cuando una persona le diga que no me ves, estoy aquí limpiando y tú pasaste, ¿no? Como muchas veces sucede en ámbitos carcelarios. Y el mostrar autocontrol es un factor de protección. En el siguiente elemento tenemos el factor motivacional. Algo que te puede motivar a cambiar tu estilo de vida es tener un trabajo, estos planes a futuro, actividades distintas, deportes, por ejemplo, oratoria, jugar ajedrez, por ejemplo. Gestión financiera. Yo estoy en la cárcel desde el año 2015, actualmente es 2023, ya llevo 8 años y esto es en lo que he trabajado dentro de la institución. He realizado bolsas, por ejemplo, estas bolsas se las lleva mi pareja, las vende y es una forma también de una gestión financiera. Motivación hacia el tratamiento, sí quiero cambiar, ¿no? Y muchas veces te lo señalan, yo no quiero hacer ningún plan de actividades. Acuérdense que ya no se llama tratamiento, pero se relaciona este término. Te dicen, ¿y para qué? ¿En qué me va a servir? Y siempre debes de mencionarles, esto es para un cambio de tu perspectiva, cambio personal y posteriormente para que te puedan dar un beneficio preliberacional. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece 2 tipos de beneficios, la libertad anticipada y condicionada, ¿no? Entonces, cuando se muestran con esta motivación, es que a mí sí me gusta, hay algunas otras personas que te decían, a mí me gusta mucho escuchar de estas pláticas, ¿no? Y a pesar de que no llevaran como tal un plan de actividades, asistían a las actividades que también daban las áreas, ¿no? De manera extra. Siguiente, actitudes hacia la autoridad. Permiso para pasar. En la segunda institución en la que estuve, había personas que todavía tenían como una educación distinta porque decían permiso incluso hasta para levantar la mirada, porque ese centro mucho tiempo fue de riesgo alto. Podríamos decir que por los perfiles que presentaba, las personas hasta miraban hacia abajo. Ahorita no se puede aplicar obviamente esto, pero se quedaron con esa dinámica. Por lo tanto, cuando los mandabas a llamar,
permiso para subir la mirada, y tú les decías claro, ¿no? Entonces es parte de esas actitudes hacia la autoridad, muy diversas al caso que les comentaba de inestabilidad emocional, en donde golpeaba a los custodios. Objetivos vitales, ¿cuáles son los objetivos de vida que tiene esta persona? Si presenta medicación o si es un caso no aplicable. Y los factores externos, si cuenta con una red social, por ejemplo, de apoyo, relaciones íntimas, una pareja, si cuenta con atención profesional e incluso te menciona, cuando yo salga voy a seguir asistiendo a terapia psicológica. ¿De qué manera lo puedes justificar? ¿No? Pues ya tengo, por ejemplo, recibos de pago para que no sea tan difícil para mí pagar por ese servicio, ¿no? Por esa atención fuera de la institución. Condiciones de convivencia con la familia, de qué manera va a tener esa interacción y el control externo por parte, por ejemplo, también de estos familiares. ¿Y qué te ha dicho la familia? No, pues que si yo llego a tener otra medida cautelar o si me dejan salir antes, pues sí, prácticamente van a estar conmigo, me van a estar acompañando e incluso también me van a poner estas reglas. Me tocó algunas personas que establecían esto, ¿no? Entonces también tiene un control externo. E incluso lo podemos mencionar desde la perspectiva de otra medida cautelar, por ejemplo, la colocación de algún dispositivo electrónico. Hay controles externos. Cuando tú tienes todas estas valoraciones, ya se dieron cuenta que son 17 ítems que se analizan en el SAPROF, los factores de protección, aunado al valor que tú tienes del HCR20, vas a poder identificar una valoración final del riesgo integrativo. Aquí tenemos, de protección fue bajo, moderado o alto, de riesgo bajo, moderado o alto, y a partir de ello ya tienes una valoración integrativa. En este supuesto que la protección sea alta, por ejemplo, y el riesgo sea bajo, ya tenemos una valoración final del riesgo integrativo. Les decía que se puede aplicar en diversos medios o espacios, instituciones, las carcelarias, las de justicia, seguimiento, por ejemplo, pueden tener una perspectiva totalmente distinta y se están basando en una técnica totalmente objetiva. ¿Ok? Entonces, es lo importante de la aplicación de valoración de riesgo de violencia. Ya para cerrar nuestra intervención, estos son los ejemplos de algunos instrumentos que se están aplicando en muchos países. Ojo, aquí en México tenemos habilitado y tenemos admitido el HCR20. Ya hay parte de esta hoja de codificación que vieron aplicada a la población mexicana, está estandarizada para la población mexicana, el PCLR. Tenemos el SARA, que hace un momento les comentaba, que va enfocado a el riesgo de conductas violentas hacia la pareja. El SVR20 para la violencia sexual. Son algunos de los ejemplos de lo que se está aplicando actualmente acá en México. Bien, aquí es la invitación, se están realizando diversos trabajos para estandarizar otras herramientas. En conteo se tienen más de 120 herramientas de valoración o evaluación del riesgo de violencia. Bien, entonces en estos ejemplos tenemos el VRAG, que la finalidad o el objetivo es predecir el comportamiento violento en adultos afectados por trastornos mentales graves o con un historial delictivo, en donde se puede llevar a cabo en contextos forenses, penitenciarios o clínicos. Está conformado por 12 ítems. El rango en los cuales se puede aplicar es de 28 a 33 años. Posteriormente tenemos, el rango es para la calificación que se puede dar. El HCR20 es para valorar el riesgo de conductas violentas, es el que ya analizamos en pacientes mentales y delincuentes adultos, ¿no? Les decía, hay algunos autores que señalan que se puede practicar el HCR20 a partir de los 17 años, hay algunos otros autores que establecen que es a partir de los 18 o incluso a partir de los 21 años.
También se aplica en un contexto forense, penitenciario o clínico. Está conformado por 20 ítems y el rango va de 0 a 40 en puntuación. No hay puntos de corte formales. Una puntuación superior a 25 anticipa riesgo alto de violencia. Posteriormente tenemos el PCLR, que la finalidad u objetivo es evaluar la presencia de psicopatía en adultos con un historial violento o delictivo, nuevamente en un contexto forense, penitenciario clínico. También está estructurado por 20 ítems tras una entrevista semiestructurada. TARA, que va enfocado a conductas violentas de naturaleza física o sexual contra la pareja o expareja, en los mismos contextos, 20 ítems con un rango de 0 a 40. El EPV, la finalidad o objetivo es predecir el riesgo de homicidio o de violencia grave contra la pareja o expareja, conformado también por 20 ítems con un rango de 0 a 20. Y el SVR20, ya ustedes se percataron, está en el apartado de violencia sexual en pacientes mentales y delincuentes adultos acusados de estos delitos. También está conformado por 20 ítems en un rango de 0 a 40. La evolución de estas valoraciones de riesgo de violencia tiene como finalidad crear herramientas objetivas que sustenten el riesgo que puede presentar una persona para cometer conductas de esta naturaleza. ¿Qué está aportando actualmente la valoración de riesgo de violencia? Estrategias para reducir el riesgo. Porque si yo lo aplico para una institución penitenciaria y realizar una adecuada clasificación, lo que estoy generando es una reducción de riesgo. Porque si yo lo aplico en escuelas, también estoy generando una reducción de riesgo. Y protección, dirigido a necesidades criminogénicas individuales. Por ejemplo, veíamos este riesgo de violencia en contra de la pareja de manera sexual, bajo el supuesto de que son sensibles a cambiar en el tiempo, que también está aportando, les decía, la prevención del delito y la prevención de reincidencia. Hasta aquí ha llegado mi participación. Les agradezco mucho el tiempo que han destinado a la plática. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctora. Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. En lo que prendo mi cámara y voy proyectando, pueden hacer uso de la voz.